la Edad Oscura, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, 68 al 100, a la última generación del primer siglo, del 68 al 100 después de Cristo, la llamamos la Edad Sombría, en parte porque las tinieblas de la persecución estaban sobre la Iglesia, pero en especial porque, de todos los períodos de la historia, es del que menos sabemos. Ya no tenemos la clara luz del libro de Hechos para que nos guíe, ni ningún autor de esta época ha llenado el vacío en la historia. Nos gustaría leer acerca de la obra ulterior de los ayudantes de Pablo, tales como Timoteo, Apolos y Tito. Sin embargo, todos estos y los demás amigos de Pablo, al morir quedan fuera del registro. Después de la muerte de San Pablo, y durante 50 años, sobre la Iglesia pende una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar. Cuando al final se levanta alrededor del año 120 después de Cristo, con los registros de los padres primitivos de la Iglesia, encontramos una Iglesia muy diferente en muchos aspectos a la de los días de San Pedro y San Pablo. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo trajo un gran cambio en la relación de cristianos y judíos. Entre las muchas provincias bajo el dominio de Roma, el único país descontento y desleal era Judea. Los judíos, al interpretar sus escritos proféticos, creían que estaban destinados a conquistar y gobernar al mundo. Al tener esa confiada esperanza, se sometían de mala gana al yugo de los emperadores romanos. Debe admitirse también que muchos de los procuradores o gobernadores romanos fracasaban por completo en comprender el carácter judío y eran innecesariamente ásperos en su trato. Alrededor de 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en abierta rebelión. Nunca tuvieron esperanza de vencer, pues, ¿qué podía hacer una de las provincias más pequeñas, cuyos hombres no estaban preparados para la guerra, en contra de un imperio de 120 millones de personas con 250.000 de soldados disciplinados y expertos? Además, los judíos mismos estaban divididos en grupos que peleaban y se mataban entre sí tan fieramente como con su enemigo común, Roma. Vespasiano, el principal general romano, condujo un gran ejército a Palestina, pero Roma lo llamó para que ocupara el trono imperial y dejó la dirección de la guerra a su hijo Tito. Después de un terrible sitio, que se hacía más terrible por el hambre y la lucha civil dentro de los muros, tomaron y destruyeron la ciudad, mataron a incontables millares de judíos y esclavizaron a otros muchos miles. El Coliseo de Roma se construyó mediante el trabajo forzado de los judíos cautivos. Incluso, multitudes de ellos murieron debido al intenso trabajo. La nación judía, después de una existencia de 13 siglos, fue destruida. Su restauración se produjo el 15 de mayo de 1948. Al caer Jerusalén perecieron pocos cristianos o quizás ninguno. De las declaraciones proféticas de Cristo, los cristianos recibieron amonestación, escaparon de la desdichada ciudad y encontraron refugio en Pella, en el valle del Jordán. Pero el gran efecto sobre la Iglesia de esta destrucción fue que puso fin para siempre a toda relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hasta este momento, el gobierno romano y el pueblo en general consideraba a la Iglesia como una rama de la religión judaica. Sin embargo, de ahí en adelante los judíos y los cristianos se separaron. Una pequeña sección de judíos cristianos perseveró durante 2 siglos, pero en número siempre menor. Se trataba de los ebionitas, un pueblo que la Iglesia en general apenas lo reconocía y que los de su raza lo despreciaba por considerarlo apóstata. Alrededor de 90 después de Cristo, el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial de cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma e Italia. Sin embargo, esta persecución,
como la de Nerón, fue esporádica y local, no se extendió por todo el imperio. En este tiempo, a San Juan, el último de los apóstoles y quien viviera en Éfeso, lo prendieron y lo llevaron a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí donde recibió la revelación que aparece en el último libro del Nuevo Testamento. Muchos eruditos, sin embargo, señalan que esta obra se escribió antes, alrededor de 69 después de Cristo, poco después de la muerte de Nerón. Es probable que Juan muriera en Éfeso aproximadamente en 100 d.C. Durante esta época se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, las Epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos vino más tarde, es curioso notar el estado del cristianismo a fines del primer siglo, más o menos 70 años después de la ascensión de Cristo. Para esta fecha ya había familias que durante 3 generaciones fueron seguidores de Cristo. A principios del siglo II se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña. En el occidente, sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, declara que en las provincias de Asia Menor al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en número a la población libre. Sin embargo, en la iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Al final del siglo I, toda la Iglesia aceptó como reglas de fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Sin embargo, surgieron opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas, cuyos gérmenes los apóstoles descubrieron y expusieron. Si bien su completo desarrollo vino más tarde, el bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la Iglesia. No obstante, hay mención definida en el año 120 después de Cristo, de que ya el bautismo por aspersión era una costumbre. Por lo general, se observaba el día del Señor, aunque no en forma estricta, como un día absolutamente separado. Mientras que la mayor parte de la iglesia era judía, se observaba el sábado hebreo. Sin embargo, el primer día de la semana lo fue, desplazando a medida que aumentaban los gentiles. Sin embargo, señalan que esta obra se escribió antes, alrededor de 69 después de Cristo, poco después de la muerte de Nerón. Es probable que Juan muriera en Éfeso aproximadamente en 100 d.C. Durante esta época se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, las Epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos vino más tarde, es curioso notar el estado del cristianismo a fines del primer siglo, más o menos 70 años después de la ascensión de Cristo. Para esta fecha ya había familias que durante 3 generaciones fueron seguidores de Cristo. A principios del siglo II se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña. En el occidente, sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano,
escrita alrededor del año 112 después de Cristo, declara que en las provincias de Asia Menor al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en número a la población libre. Sin embargo, en la Iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Al final del siglo I, toda la Iglesia aceptó como reglas de fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Sin embargo, surgieron opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas, cuyos gérmenes los apóstoles descubrieron y expusieron. Si bien su completo desarrollo vino más tarde, el bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la Iglesia. No obstante, hay mención definida en el año 120 después de Cristo, de que ya el bautismo por aspersión era una costumbre. Por lo general, se observaba el día del Señor, aunque no en forma estricta, como un día absolutamente separado. Mientras que la mayor parte de la Iglesia era judía, se observaba el sábado hebreo. Sin embargo, el primer día de la semana lo fue, desplazando a medida que aumentaban los gentiles en la congregación. Vemos que antes de finalizar el ministerio de San Pablo, las iglesias se reunían el primer día de la semana. En Apocalipsis a ese día se le llama el Día del Señor. La Cena del Señor se observaba universalmente. Esta empezó a manera de un servicio en el hogar, como la Pascua judía, de la cual se originó, pero entre las iglesias gentiles surgió la costumbre de celebrarse en una reunión de la iglesia. Se trataba de una cena a la que cada miembro traía su parte de provisión. San Pablo reprendió a la iglesia en Corinto por lo que trajo como resultado el abuso de este método de cumplimiento. Quizás debido a la persecución, al final del siglo la Cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado en el lugar de reunión de los cristianos, pero no en público. En esta celebración, que se tenía como un misterio, solo se admitían los miembros de la Iglesia. Se aprobó y expandió el reconocimiento del Domingo de Resurrección como aniversario de la resurrección de nuestro Señor, aunque en ese tiempo aún no se celebraba universalmente. El último sobreviviente de los 12 apóstoles fue San Juan, quien moró en Éfeso como hasta el año 100 después de Cristo. No hay datos de que hubiese sucesores en ese oficio. Sin embargo, alrededor del año 120 después de Cristo, se hace mención de apóstoles que al parecer eran evangelistas que viajaban entre las iglesias, pero sin autoridad. Es evidente que no se respetaban mucho porque a las iglesias se les recomendaba que no los hospedaran más de 3 días. En Hechos y las últimas epístolas, los ancianos, presbíteros y obispos se mencionan como si los dos títulos se aplicasen indistintamente a las mismas personas. Pero para el final del primer siglo aumentaba la tendencia de elevar a un obispo sobre sus compañeros ancianos, lo cual condujo más tarde al sistema eclesiástico. Los diáconos se mencionan en las últimas cartas de Pablo como oficiales de la Iglesia. En la epístola a los romanos, escrita después de Cristo, a Febe de Cencrea se le llama diaconisa. Una referencia en 1 Timoteo puede que se haya hecho para mujeres que desempeñaban ese oficio. El plan de culto en las asambleas cristianas se derivaba de aquel de las sinagogas judías. Se leían pasajes del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas, así como de los evangelios. Se cantaban salmos de la Biblia e himnos cristianos. Las oraciones, diferentes a las de las sinagogas,
eran espontáneas. Se dirigían con toda libertad a los miembros y hermanos visitantes. Al final del servicio, a menudo se participaba de la Cena del Señor. Al leer las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, encontramos entremezcladas luz y sombras en el relato de las iglesias. Las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del Imperio Romano. Segundo período general. La iglesia perseguida, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino, 100 al 313, causas de las persecuciones imperiales. El hecho más relevante en la historia de la Iglesia en los siglos segundo y tercero fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. Aunque esta situación no fue continua, a menudo duraba varios años y propensa a que en cualquier momento estallara en formas terribles. En el siglo IV se prolongó hasta 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la Iglesia de Cristo. Es sorprendente que durante este período algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo. Sin embargo, la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima o ninguna. Antes de narrar la historia, investiguemos algunos de los motivos que obligaban al gobierno, generalmente justo y que procuraba el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por espacio de 200 años a extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan conveniente como los cristianos. Puede señalarse un buen número de causas para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. El paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía, donde los dioses ya se contaban por cientos, aun por miles. Un dios más no se destacaba en nada. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaban desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de esos otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Es por eso que en Pompeya encontramos un templo a Isis, una diosa egipcia, construido para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto. Esto hacía que los comerciantes egipcios se sintieran como en su propio país. El cristianismo, en cambio, se oponía a toda adoración excepto a la de su propio Dios. Un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, un templo de Roma que todavía está en pie, donde se adoraban a todos los dioses importantes. Sin embargo, los cristianos rechazaron la oferta con desprecio. No querían que a su Cristo se le reconociese solo como uno entre muchos dioses. La adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. En algún lugar prominente de cada ciudad había una estatua del emperador reinante. Ante dicha imagen se ofrecía incienso como a un dios. Tal parece que en una de las primeras epístolas de Pablo hay una referencia velada a esta forma de idolatría. Los cristianos se negaban a rendir esta adoración, aun cuando era muy sencillo arrojar un poco de incienso sobre el altar, debido a que cantaban himnos de alabanza y adoraban a otro rey, un tal Jesús. Las multitudes los tenían por desleales y conspiradores de una revolución. De alguna manera, se consideraba a la primera generación de cristianos relacionada con los judíos. A pesar de que estos vivían separados de las costumbres idólatras y ni siquiera comían en las fiestas de los ídolos, el gobierno reconocía al judaísmo como una religión permitida. Esta aparente relación preservó a los cristianos por algún tiempo de la persecución. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo,
el cristianismo quedó solo sin leyes que protegiesen a sus seguidores del odio de sus enemigos. Las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas. Se reunían antes de la salida del sol o en la noche, a menudo en cuevas o catacumbas subterráneas. Circulaban falsos rumores de ritos lascivos o criminales que se llevaban a cabo entre ellos. Además, el gobierno autocrático del imperio sospechaba de todos los cultos o sociedades secretas, temiendo propósitos desleales. La celebración de la Cena del Señor, de la cual se excluían a los extraños, a menudo era una causa de acusación y persecución. El cristianismo no hacía distinciones entre los hombres, tampoco lo hacía entre sus miembros ni en el trabajo que realizaban. Incluso, un esclavo se podía elegir como obispo en la iglesia. Esto era una ignominia para los nobles, los filósofos y las clases gobernantes. A los cristianos se les consideraban como igualitaristas, anarquistas y trastornadores del orden social, es decir, enemigos del Estado. Por cierto, a menudo los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución. A esto se debió que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero. También los gobernantes perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos cuyos intereses financieros se afectaban con el progreso de la Iglesia. Por ejemplo, entre estos había sacerdotes y sirvientes laicos de los templos de ídolos, los que hacían imágenes, los escultores, arquitectos de templos y otros que se ganaban la vida mediante la adoración pagana. No era difícil elevar el grito de los cristianos a los leones, cuando los hombres veían sus artes o profesiones en peligro, o cuando funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos. Épocas de persecución. Durante los siglos segundo y tercero, y sobre todo en los primeros años del siglo IV, hasta el año 313 después de Cristo, la religión cristiana estaba prohibida y sus partidarios sufrían proscripción. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la espada de la persecución estaba envainada y apenas molestaban a los discípulos en sus observancias religiosas. Pero aún durante estos períodos de aparente calma cabía la posibilidad de un peligro repentino siempre que un gobernante creía conveniente ejecutar los edictos o cuando algún cristiano prominente daba su testimonio abiertamente y con valor. Hubo, sin embargo, varios períodos de corta o larga duración, en los que a través de todo el imperio la Iglesia se exponía a la más fiera persecución. Las persecuciones en el primer siglo, por Nerón, 68, y Domiciano, 90 al 95, fueron sencillamente explosiones de frenesí y odio, sin ningún motivo excepto la ira de un tirano. Se producían en forma esporádica y no se prolongaban mucho. Sin embargo, desde el año 110 al 313 después de Cristo, la Iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e implacable de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente. Desde el reinado de Trajano al de Antonino Pío, 96 al 161, el cristianismo no se reconoció, aunque tampoco se persiguió severamente, bajo los emperadores Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío, quienes con Marco Aurelio se les conocieron como los 5 buenos emperadores. No se podía arrestar a ningún cristiano sin una querella definida y comprobada. El espíritu de la época era más bien pasar por alto la religión cristiana. Con todo, cuando se formulaban cargos y los cristianos rehusaban retractarse, los gobernantes se veían obligados, aún en contra de su voluntad, a poner en vigor la ley y ordenar su ejecución. Algunos mártires prominentes de la fe durante estos reinados fueron Simeón, o Simón, Marcos 6:2.3,
el sucesor de Santiago como cabeza o obispo de la Iglesia en Jerusalén. Este también, como aquel, fue un hermano menor de nuestro Señor. Se dice que llegó a una edad avanzada. Lo crucificaron en 107 después de Cristo. Por orden del gobernador romano de Palestina, durante el reinado de Trajano, Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, estaba más que dispuesto a ser un mártir. En su camino a Roma escribió cartas a las iglesias esperando no perder el honor de morir por su Señor. Lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano en 108 o 110 después de Cristo. Aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa de la que se desató sobre la Iglesia poco después, hubo muchos mártires además de estos dos hombres distinguidos. El mejor de los emperadores romanos y uno de los más prominentes escritores de ética fue Marco Aurelio, quien reinó de 161 a 180 después de Cristo. Su estatua ecuestre aún está en pie en el lugar de la antigua capital de Roma. Sin embargo, este buen hombre y recto gobernante, fue un encarnizado perseguidor de los cristianos. Procuró restaurar la antigua sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. Se oponía pues a los cristianos como innovadores. Muchos miles de creyentes en Cristo eran decapitados o devorados por las fieras hambrientas en la arena. Entre la multitud de mártires de estos años, solo mencionaremos dos. Policarpo, obispo de Esmirna en Asia Menor, murió en 155 después de Cristo. Cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Lo quemaron vivo en la hoguera. Justino Mártir fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Se trataba de uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros, aún existentes, ofrecen mucha valiosa información acerca de la Iglesia a mediados del segundo siglo. Su martirio ocurrió en Roma en 166 después de Cristo. Después de la muerte de Marco Aurelio, 180 después de Cristo, siguió un período de confusión. Los débiles e indignos emperadores se ocupaban tanto de las guerras civiles o de sus propios placeres, que no prestaban mucha atención a los cristianos. Sin embargo, Septimio Severo empezó en 202 d.C. una terrible persecución que duró hasta su muerte en 211 después de Cristo. Severo tenía una naturaleza morbosa y melancólica. Fue muy riguroso en administrar disciplina y procuraba en vano restaurar las decadentes religiones de otros tiempos. En todas partes, la persecución contra la Iglesia hacía estragos, pero era más severa en Egipto y en el norte de África. Leonidas, el padre del gran teólogo Orígenes, murió decapitado en Alejandría. En 203 después de Cristo, las fieras hicieron pedazos a Perpetua, una mujer noble de Cartago, y a Felicitas su fiel esclava. Tan cruel era el espíritu del emperador Septimio Severo, que muchos escritores cristianos lo consideraron el anticristo. Bajo los numerosos emperadores que siguieron en rápida sucesión, la Iglesia quedó en el olvido durante 40 años. En todo el imperio, el emperador Caracalla, 211 al 217, confirmó la ciudadanía a cada persona que no fuera esclava. Por cierto, un beneficio para los cristianos, pues ya no podían crucificarlos ni arrojarlos a las fieras, a no ser que fuesen esclavos. Pero, con el reinado de Decio, 249 al 251, se volvió a desatar una terrible persecución. Por fortuna, su reinado fue muy corto y con su fallecimiento cesó por un tiempo el aniquilamiento de cristianos. Después de la muerte de Decio, siguieron más de 50 años de relativa calma.
aunque a veces había breves períodos de persecución. En una de esas épocas, en 257 después de Cristo, y bajo Valeriano, murió el célebre Cipriano, obispo de Cartago y uno de los grandes escritores y líderes de la Iglesia en ese período, así como el obispo romano Sexto. La última y más sistemática y terrible de todas las persecuciones fue durante el reinado de Diocleciano y sus sucesores, de 303 a 310 después de Cristo. En una serie de edictos se ordenó quemar cada ejemplar de la Biblia, derribar las iglesias levantadas por todo el imperio durante el medio siglo de relativa calma, quitar la ciudadanía a quienes no renunciasen a su religión cristiana y dejada sin la protección de la ley. En algunos lugares reunían a los cristianos en sus templos y los incendiaban. Así perecían los creyentes dentro de sus paredes. Se dice que el emperador Diocleciano erigió un monumento con la inscripción, en honor de la exterminación de la superstición cristiana. Esta declaración, aunque hecha por muchos historiadores, descansa sobre evidencias inciertas y quizá no sea auténtica. Sin embargo, 25 años después el cristianismo se convirtió en la religión oficial del emperador, de la corte y del imperio. Los inmensos baños de Diocleciano en Roma se construyeron mediante trabajo forzado de esclavos cristianos. Sin embargo, 12 siglos después de Diocleciano, Miguel Ángel transformó una parte del edificio en la iglesia de Santa María degli Angeli, consagrada en 1561 después de Cristo, que todavía se usa para la adoración católico-romana. Diocleciano abdicó al trono imperial en 305 después de Cristo, pero sus subordinados y sucesores, Galerio y Constancio, siguieron la persecución durante 6 años. Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador y quien para ese tiempo no profesaba ser cristiano, expidió su memorable edicto de tolerancia en 313 después de Cristo. Por esta ley se aprobó el cristianismo, su adoración se legalizó y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró el Imperio Romano. Formación del canon del Nuevo Testamento. Mientras que el hecho sobresaliente en la historia de la Iglesia en los siglos segundo y tercero fueron las persecuciones imperiales, se puede decir por otra parte que se producían grandes adelantos en la condición, organización y vida de la comunidad cristiana. Consideraremos ahora algunos de estos. Ya hemos visto que los escritos del Nuevo Testamento se terminaron poco después del principio del segundo siglo, quizás en 110 después de Cristo. Sin embargo, el establecimiento de estos libros, y sólo de estos como el canon o regla de fe con autoridad divina, no fue inmediato. No todos estos libros se aceptaban en todas partes como escritura inspirada. Algunos de ellos, especialmente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, los aceptaron en Oriente, pero por muchos años los rechazaron en Occidente. Por otra parte, algunos libros que hoy no se consideran parte de la Biblia también se aceptaban y leían en el Oriente, tales como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, la enseñanza de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Gradual y lentamente los libros del Nuevo Testamento, como hoy los tenemos, alcanzaron la prominencia de escrituras inspiradas y los demás libros poco a poco perdieron vigencia en las iglesias. Los concilios que se celebraban de tiempo en tiempo no escogieron los libros para formar el canon, más bien los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No puede darse ninguna fecha precisa del completo reconocimiento del Nuevo Testamento tal como le tenemos en la actualidad, pero no puede fijarse antes del año 300 después de Cristo. Cualquiera que lea el volumen del Nuevo Testamento apócrifo, y compare su contenido con nuestro Nuevo Testamento,
verá de inmediato por qué estos libros se rechazaron finalmente del canon. Se rechazaron finalmente del canon. Se rechazaron finalmente.